Vamos a ver. La serie de Harry Potter en HBO y el reto para la forzada diversidad en el siglo XXI. Claqueta. Lo peor es que sí me preocupa es muy posible que ahora veamos una Hermione negra. Y sí dijo el color de piel en los libros. No empiecen con que no lo hizo porque está ahí. No es muy visible, pero sí está ahí. Además, la historia está enmarcada por el sustrato cultural de Rowling en los años 90, donde ella es una persona blanca y en ese tiempo era normal y bien visto que los personajes principales de las historias fueran blancos y fueran hombres en su mayoría, los protagonistas. Ella no intentó ser racista ni transfóbica ni nada de eso. Simplemente vivió en otra época y para su tiempo, su educación y su capacidad, ella fue bastante diversa, añadiendo que es cristiana, lo que añade aún más mérito para ella, a aquello que hoy les parece muy cerrado, pero que tomando en cuenta todo esto, no lo es. Tenemos personajes de todas las razas en esta historia, también casi parejas homosexuales, como Dean y Seamus, aunque por no ser crucial para la historia y sabiendo que muchos niños leían Harry Potter y a los padres se les rasgaban las medias por todo en los 90s, lo dejó de lado. Pero sí, Dean y Seamus casi fueron más que mejores amigos. Y en cuanto a eso, muchos tenemos como mejor amigo a nuestra pareja. Es algo normal. Las nuevas historias pueden tener más personajes de otras razas, más personajes de sexualidad diversa, y está bien. No es necesario alterar lo que ya se planeó de cierta manera para satisfacer las demandas de las nuevas creencias. Estamos en una época más tolerante con muchas cosas donde podemos elegir libremente mucho de lo que somos. Pero aunque el color de la piel es lo que menos importa, la razón por la que se eligió en un principio sí me parece importante por dejar ver el contexto cultural de la autora y el tiempo en que se escribió. Es parte de la interpretación que vamos a hacer. Tenemos ejemplos, como el de la serie de His Dark Materials, donde no solo cambiaron la raza de los protagonistas, sino que ambientaron la serie en la segunda década del siglo XXI, que por cierto es desde donde yo les hablo, en el año 2024, por si alguien ve esto mucho después. Sabemos esto por la tecnología que nos muestran y demás. Esto nos descontextualiza y siento que automáticamente hace a la historia perder mucho de lo que tenía y de lo que encerraba en sí misma. La verdad es que para mí cada uno de esos detalles importa. Porque si borramos la historia metiendo otros personajes o las partes que en su momento estaban bien vistas pero hoy nos incomodan por considerarlas incorrectas, las nuevas generaciones simplemente no van a saber que algo existió y que no estaba bien. Y les estamos quitando el derecho de cuestionar por qué ha cambiado y si estos cambios son para bien o no, lo que en mi opinión personal los está condenando a caer en los viejos errores y deteniendo de seguir evolucionando para bien hacia más tolerancia e inclusión real. Un ejemplo contrario es el de Disney, una compañía que con aproximadamente 100 años de antigüedad ha pasado por muchos cambios ya en cuanto a la cultura y tolerancia. Pero, en lugar de invisibilizar cómo eran las cosas antes, simplemente nos deja una advertencia antes de la película diciendo que las cosas han cambiado, que ya no las vemos igual, que muestra escenas que hoy no consideraríamos correctas. Corrección. No es Disney, es Pausa. Warner. Ok. Gracias. Me parece que eso es mucho mejor que negar nuestra propia historia y evolución. Digo, yo solo lo dije porque lo vi en Disney Channel, pues. Pero bueno. Y sí, yo sé que ya estoy viejita. Déjenme saber en la caja de comentarios lo que ustedes opinan sobre esto y sobre la nueva serie de HBO y lo que acabo de hablar. Muchas gracias y hasta la próxima. Si les gustó el video, denos like, manita arriba. Suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras tanto pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido. Además, estamos estrenando la nueva función de membresías, en que por un donativo mensual tan módico como ustedes lo decidan, podrán acceder a contenido exclusivo del canal y sus integrantes. Pero no se olviden de que si no desean donar, de todos modos podrán seguir disfrutando del contenido gratuito del canal como siempre y seguiremos añadiendo más y más. Ay, pero mejor
sí donen. Si prefieren patrocinarnos por otros medios, para seguir creando contenido pueden ayudarnos donando en Patreon. La página es www.patreon.com/tertuliasmágicas o invitarnos un café directamente por Buy Me a Coffee. No se olviden además de comprar artículos promocionales, vinilos decorativos y regalos personalizados en Personalizables Cuyo Virtuoso, que es la empresa que subsidia este canal, para que podamos seguir produciéndolo. Hasta luego.